Bienvenidos amigos, espero que estén bien. En este video encontrará las respuestas subrayadas explicadas para el estudio de este fin de semana. Es un video educativo, explicativo, en el cual estamos analizando el artículo para esta semana 17 al 23 de julio del año en curso. Es el artículo 21, el cual se titula ¿Cómo responde Jehová a nuestras oraciones? El texto que preside este artículo es 1 de Juan 5:15. Sabemos que tendremos lo que pedimos porque se lo hemos pedido a Él. Es interesante que la Biblia presenta la oración con ese sentimiento, con esa convicción de que lo que ya pedimos debemos tener la certeza de que se ha enviado el pedido, como cuando vemos que un mensaje en redes sociales ha sido enviado y ya ha sido visto por la otra parte. Esa misma certeza, dice la Biblia, debemos tener cuando nosotros oramos a Dios. Vamos a ver entonces cómo es este tema, y para ello pasamos a la primera pregunta de los párrafos. Párrafo 1 y 2. ¿Qué es posible que nos preguntemos? La respuesta es esta. Si Dios escucha nuestras oraciones, o si sí las escuchó, si las va a responder. Y creo que todos nosotros en algún momento nos hemos hecho esta pregunta, sobre todo si estamos pasando por alguna situación complicada y vemos que oramos, pero las cosas no parecen avanzar ni mejorar, sino parece haber un estancamiento. Y eso nos hace preguntarnos, ¿será que estaré orando bien? ¿Estaré pidiendo correctamente? ¿Será que Dios está escuchando mis oraciones? Creo que un hermano en una ocasión dijo que se preguntaba si él habría estado pecando y por eso no había respuesta a su oración. Y eso es algo que evidentemente el tiempo en el que vivimos nos hace pensar. Ese tipo de sentimientos, de emociones, de si Dios responde o escucha nuestras oraciones. Vamos a pasar al primer subtema. Puede que Jehová no nos responda como esperábamos. Párrafo 3. ¿Por qué quiere Jehová que le oremos? Aquí vemos, en Ageo 2:7 dice que Dios está atrayendo las cosas deseables de las naciones. Usted y yo somos de esas cosas deseables. Así que ahí hay un punto de partida. Luego, 1 de Juan 4:10 dice que Dios nos amó primero. Es verdad, nosotros amamos a Dios, le dedicamos nuestra vida, nos bautizamos y lo amamos. Pero antes que hiciéramos todo eso, Dios ya había dado, por así decirlo, muestras de un interés personal hacia nosotros como humanidad. Envió a su Hijo como sacrificio de reconciliación por nosotros. 1 de Pedro 5:6 y 7. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los engrandezca a su debido tiempo, mientras echan todas sus inquietudes sobre Él, porque Él se preocupa por ustedes. Como estamos viendo aquí, la Biblia nos muestra esta verdad importante. Número 1, Dios se interesa por nosotros. Quiere que lo sepamos, para Él somos muy valiosos y nos invita por esa razón a que le oremos y le pidamos ayuda. Ahí está el punto. ¿Cómo sabemos que Jehová responde las oraciones de sus siervos? Párrafo 4. Bueno, porque así lo dice la Biblia. Al leer la Biblia encontramos cómo Dios respondió las oraciones de sus siervos, ayudándolos, rescatándolos de situaciones que humanamente era imposible de poder salir. Por ejemplo, el rey David, quien a lo largo de su vida enfrentó muchos enemigos peligrosos que querían verlo acabado, destruido. Pero Jehová tenía planes para David como los tiene para usted también, y no importa quién se pare en contra de nosotros, más grande es el que está con nosotros, y es Él el que nos sostiene, el que hace
estemos de pie. Esto es muy importante. ¿Le ha tocado a usted vivir una situación parecida, que alguien lo haya querido ver a usted destruido, acabado, sin nada? Pero hoy, para la gloria y honra de nuestro Dios Jehová, usted aquí está. Bueno, a algunos de nosotros nos ha tocado vivir situaciones así, y estamos aquí no porque seamos los únicos y los mejores, sino porque Jehová ha estado ayudándonos, porque Él es tan bondadoso que nos ha permitido, nos ha cuidado y ha respondido nuestras oraciones. Por eso el rey David le decía a Jehová: escucha mi oración, mi ruego por ayuda, tu fidelidad y tu justicia, respóndeme. Y vemos que Dios respondió aquellas oraciones. Esto nos ayuda a entender mejor el concepto de la oración. Como vimos en estos párrafos, aquí vemos cómo el rey Saúl intentó clavarlo a él en la pared. Luego vemos cómo él salió huyendo, pasó una etapa de su vida, años huyendo de Saúl, y Dios lo libró. Luego los filisteos también. Y nuevamente David tuvo enemigos por todas partes, pero Jehová lo libró. Ahí está el punto. Nosotros podemos tener entonces esa seguridad, que Dios está cerca de todos los que lo llaman, y de eso podemos confiar, agarrarnos nosotros también, aferrarnos a ese pensamiento, a esa promesa. Párrafo 5. ¿Respondió siempre Jehová las oraciones de sus siervos como ellos esperaban? No. La respuesta es que no. Ellos esperaban una cosa y Dios los sorprendió respondiéndoles de otra forma. Y por ejemplo el apóstol Pablo, quien tenía una espina en la carne, él lo describió como un ángel del diablo que lo abofetaba. Acto seguido, Pablo suplicó 3 veces a Dios que le quitara aquella espina. Y es interesante que la respuesta fue que no. Y el poder de Dios se estaba perfeccionando en la debilidad, y Pablo se adaptó. Pablo se dio cuenta de que si eso era así, que él se iba a complacer en debilidades, para que el poder de Dios permaneciera con él como una tienda, porque cuando soy débil, entonces soy poderoso, dijo Pablo en 2 Corintios 12, 7 al 10. Vamos ahora al párrafo 6. ¿Por qué a veces puede parecer que Jehová no responde nuestras oraciones? Bueno, porque también nosotros estamos orando y, como ya mencioné, puede ser que la respuesta que llegue no es la que esperábamos, o que a lo mejor aparentemente no llegue una respuesta. Podemos confiar en que Jehová es ese Padre amoroso que mira más allá de lo que nosotros podemos ver, y Él sabe y entiende qué es lo mejor para nosotros. Y eso es importantísimo tomarlo en cuenta. Entonces, la respuesta va a llegar, pero a lo mejor de una manera que ni habíamos imaginado. Y a lo mejor puede ser que llegue en ese momento o después. Párrafo 7. ¿Por qué es posible que tengamos que modificar nuestras peticiones a Jehová? Ponga un ejemplo. Bueno, vamos a ver aquí que tengamos que modificarlo cuando entendemos que la voluntad de Jehová sobre ese asunto no es la misma que la de nosotros. Por ejemplo, el hermano Otzinger. Él se casó y luego, recién casado, lo enviaron a un campo de concentración. Al principio él le pedía a Dios que lo pusiera en libertad para poder volver con su esposa, retomar la predicación y continuar su vida. Pero pasaron 2 semanas y no parecía que iba a salir de prisión. Entonces él llama la atención esta poderosa frase: ayúdame. Él le pidió a Dios: ayúdame por favor a ver qué es lo que quieres que haga.
Entonces se dio cuenta que habían hermanos que estaban también en ese campo con él, muy preocupados por sus esposas y sus hijos. Entonces el hermano entendió cuál era la respuesta de Jehová y dijo, y ahí está cómo él se adaptó: gracias por mi nueva asignación, ayúdame a fortalecer a mis hermanos y a animarlos. Y él estuvo 9 años encerrado, imagínese. Párrafo 8. ¿Qué es importante que recordemos cuando oramos? Número 1. Jehová tiene un propósito y lo cumplirá sin falta. Eso es importante entenderlo. Pero hasta entonces, el gobernante del mundo ya sabemos quién es. Y si Dios solucionara todos los problemas del mundo, de la humanidad, podría parecer que el gobernante actual no es tan malo como parece serlo. Vemos el punto. Así que quizás tengamos que esperar, que tener paciencia, pero esto no significa que Dios no nos esté ayudando. Vamos a ver algunos puntos sobre esto. ¿De qué maneras responde Jehová a nuestras oraciones? Párrafo 9. Pregunta: ¿cómo nos ayuda Jehová cuando tenemos que tomar decisiones? De un ejemplo. Jehová puede darnos sabiduría. Y no solo eso, Jehová puede darnos la capacidad de pensar, el discernimiento, la perspicacia. Recuerde, sabiduría es tener inteligencia y poder aplicar esa inteligencia. Capacidad de pensar, eso es entendible, es darnos cuenta de lo que está pasando y actuar en base a ello. Discernimiento es ver más allá de lo obvio. Entonces, pongamos un ejemplo. Pensemos que nosotros estamos en medio de una carretera y vemos que un carro viene hacia nosotros. Alto ahí. Esa es la situación. Ahora, usted visualiza el carro, lo ve a cierta distancia. ¿Qué hace usted? Bueno, usted entiende que ese carro lo puede arrollar, por lo tanto, usted se hace a un lado. ¿Notó? Entendió la situación, pensó, entendió y actuó. Ahí vemos sabiduría, discernimiento, sí, perspicacia, capacidad de pensar. Pero, ¿qué pensaría usted de una persona que mira el carro venir y se queda allí, no se hace a un lado, ignora el carro? Bueno, uno podría pensar, o tiene un problema mental, o no entiende, o está ciego y sordo, o no usa su cerebro. Hermanos, este ejemplo es muy sencillo, pero la realidad es que hoy muchas personas son así. Tienen un cerebro, pero no lo usan. Tienen la capacidad de pensar, pero no piensan, son como zombies, son simplemente cuerpos que respiran. Jehová, dice la Biblia, puede darnos individualmente capacidad de pensar, de abrir nuestra mente, de entender la situación y movernos, actuar. Y eso es muy importante. Porque como ya mencioné, las personas en general hoy no piensan. Son simplemente zombies, son cuerpos que respiran, esclavos del sistema, esclavos del celular, de la tecnología, de las redes sociales, pero no piensan. Entonces, aquí vemos un ejemplo. Ya expliqué ese punto, es muy importante entenderlo porque la sabiduría es algo muy importante, más que las riquezas, porque la sabiduría mantiene vivos a sus dueños, en cambio las riquezas no los mantienen vivos. Muchos obtienen riquezas y mueren, las pierden todo lo que acumularon. Ese ya es otro tema. Un ejemplo que aquí menciona para aplicarlo es el matrimonio. Sí, es muy importante. Aquí se pone el ejemplo de una hermana soltera a quien no sé ni su identidad real, a quien se le llama María. Ella menciona que servía feliz a Jehová como precursora y conoció a un hermano. Todo bien, hasta allí. Se hicieron amigos, empezaron a sentir algo el uno por el otro y sabía que tenía que tomar una decisión. Ella oró a Dios, menciona el párrafo. Necesitaba la guía de Dios, pero sabía que Dios no iba a decidir por ella. ¿Qué más pasó?
Ella oró, pidió ayuda y Dios le dio sabiduría. ¿Cómo? Ella buscó información en las publicaciones, encontró respuestas y la madre de ella, que también es testigo, le dio buenos consejos que le ayudaron, ¿sí?, a tomar y analizar sus sentimientos, y al final tomó una buena decisión. El matrimonio es una de las decisiones más importantes que un ser humano puede tomar. De esta decisión depende el resto de nuestra vida, de nuestra felicidad, de nuestra paz. No es como sale en la televisión o en los cuentos, con un final feliz, y fueron felices para siempre. En la vida real no es así. Y hemos comentado este tema en otros videos, que la pregunta de fuego es: los que están casados, si pudieran volverse a casar con la misma persona o no hacerlo, ¿lo harían? Esa es la pregunta. Y eso revela qué tan acertada fue la decisión o no. Bueno, hay un abanico de casos, de circunstancias, no es todo igual. Hay quienes ni escogieron con quién casarse, simplemente les impusieron con quién casarse. Circunstancias muy diferentes, pero nos damos cuenta que la vida real es aquí y ahora, y que hay hermanas que han sufrido, hay hermanos que han sufrido por una mala elección. Quizá un esposo machista, un esposo flojo, un esposo tacaño, un esposo que no ama lo suficiente a Dios como para tomar la iniciativa espiritualmente, y luego las hermanas se dan cuenta que fue una mala decisión, o viceversa. Entonces, conviene, como dice el video musical, usar la cabeza para pensar. Piensa bien al elegir, no el corazón, sino usar la cabeza, el cerebro. Y eso es lo que muchas veces no hacemos. Dejamos que el corazón, los sentimientos nos cieguen, y bueno, es bueno visualizar el resto de nuestra vida con esa persona. Si en el noviazgo algunos se ponen una máscara, su mejor máscara, y después sacan a colación su verdadero o verdadera imagen. Y es ahí donde debemos cuidarnos. Hay banderas rojas, hay personas, hay hermanos maduros, nuestros padres en primer lugar, que pueden darnos orientación. Y algo muy interesante que podemos observar son los pequeños detalles, cómo esa persona, él o ella, trata a sus padres de él o ella, cómo trata a nuestros padres, cómo trata al personal de servicio en un restaurante, cómo trata al personal de limpieza, cómo trata a los niños, cómo trata a las personas mayores, cómo trata a los animales. Esos pequeños detalles son determinantes y reveladores. ¿Es la persona machista, arrogante, orgullosa? ¿Está todavía en un proceso en el que tiene que seguir mejorando y aprendiendo? ¿Será que nosotros vamos a ser su siguiente víctima? Puede sonar fuerte, siguiente víctima, pero ¿es la realidad? ¿Tiene la persona algún problema mental que le afecte? Quizá un problema serio, muy serio, algún síndrome. ¿O es una persona que se crea sus enfermedades para justificar la forma en que trata mal a otros? Hay quienes tienen este tipo de mal. No le voy a llamar enfermedad porque eso no es una enfermedad, es un mal que la persona tiene. Es un tipo de maldad, un tipo de mitomanía, que se inventa mentiras para justificar, para excusar sus maldades a otros. Bueno, tenemos que ser observadores, porque ya después que ya firmamos, va a ser muy tarde para volver atrás. Y bueno, quizás podremos revertirlo, pero vamos a pasar por situaciones muy difíciles, y Jehová promete ahorrarnos eso si escuchamos la voz de Jehová, pidiendo sabiduría.
Según Filipenses 4:13, ¿cómo ayudará a Jehová él a sus siervos? Ponga un ejemplo, y aquí vemos la imagen. Un hermano en un campo de concentración en África que pasó muchos años. Jehová le dio las fuerzas para aguantar, y Él puede darnos las fuerzas a nosotros para aguantar. Puede hacer que vivamos en un lugar, vamos a decirlo así, donde necesitamos fuerzas para soportar dificultades. El hermano de la imagen desde joven vivió en campos de concentración de refugiados, dispense, en África. Él oraba constantemente a Dios fuerzas para hacer lo correcto. En esos lugares las personas viven esclavos de muchos vicios, de las drogas, por ejemplo. Muchos, si no son adictos, no son capaces de vivir el día a día. Y vemos ahí cómo Jehová nos sostiene día a día, sin necesidad de inhalar sustancias. Nosotros aquí seguimos, pero es Jehová el que nos sostiene, es el que nos da las fuerzas para seguir adelante. El hermano cuenta que le oraba constantemente a Dios, leía las publicaciones y Dios le dio paz y estabilidad para estar fuerte en sentido espiritual y seguir fiel a Él y no rendirse. Párrafo 11 y 12. ¿Cómo puede usar Jehová nuestra familia espiritual para responder nuestras oraciones? Recuerde, nuestro Señor Jesucristo, antes de dar su vida como rescate, oró intensamente. Dice la Biblia que un ángel fue enviado para fortalecerlo, y a pesar de ese fortalecimiento que él recibió, Jesucristo, él siguió orando con más fervor. Probablemente nuestro Señor Jesucristo en el cielo, antes de venir a la tierra, él tenía autoridad sobre este ángel, y ahora aquel ángel sobre quien él tuvo autoridad vino a ayudarlo, a fortalecerlo, a animarlo. ¡Qué gran ejemplo! Entonces, hermanos, todos necesitamos ánimo, y puede hacer que nuestros hermanos nos den ese ánimo. Puede hacer que hasta un niño. No se trata de sentirnos los fuertes, de sentirnos los poderosos, de sentirnos los autosuficientes, que no necesitamos nada. Jehová puede mover a un niño, a una persona que está estudiando la Biblia, a un nuevecito, para darnos ánimo. Dios puede usar a un hermano mayor, sin una sola palabra, para que su sola presencia y ejemplo nos anime. Entonces aquí cuenta una hermana cómo ella acababa de enviudar, cayó en el proceso del duelo, la depresión, los sentimientos negativos, el vacío, el duelo en sí, y necesitaba desahogarse, y ella cuenta, no tenía fuerzas para llamar a nadie, pero le oró a Jehová, sonó el teléfono, y era un hermano anciano quien la ayudó. Él y su esposa la ayudaron, escuchándola, dándole consejos. ¿Qué hay de usted, hermana, hermano que me escucha? ¿Ha visto usted alguna vez cómo Jehová ha respondido sus oraciones? Seguro que todos nosotros tenemos algún recuerdo de cómo Jehová respondió nuestra oración. Si usted quisiera dejarlo en el comentario, nos encantaría mucho escuchar su experiencia. Párrafo 13. Menciona un ejemplo de cómo Jehová puede usar personas que no lo adoran para responder las oraciones. Bueno, por ejemplo, Dios hizo que el rey Artajerjes diera permiso a Nehemías para reconstruir, la ciudad. Párrafo 14. ¿Cómo lo anima la experiencia de So-In? La hermana So-In tenía un hijo que debido a un accidente desarrolló problemas mentales muy serios. Ella y su esposo tuvieron que dejar el trabajo para dedicarse a cuidar a su hijo. Pero, atención, ¿quién iba a pagar la renta? ¿Quién iba a pagar los médicos? La hermana ya no tenía nada y le pidió ayuda a Jehová, y el doctor que estaba atendiéndolos les apoyó. Un doctor no creyente les gestionó una ayuda gubernamental.
el tratamiento y hasta un lugar más económico para ir a vivir. Ella dice, vimos cómo Jehová escuchó y respondió nuestras oraciones. Así que hermanos, esto es importante. Me han escrito algunos hermanos, algo lamentable que en ocasiones los hermanos de la congregación son indiferentes, son insensibles a las tribulaciones, a las pruebas de los mismos hermanos. Eso no nos sorprende. Pero digámoselo a Jehová, digámosle eso a Jehová, digámosle lo que está pasando y vamos a ver cómo Jehová es capaz de mover a personas no creyentes para ayudarnos. Es importante, no está de más decir que si usted está pasando un momento difícil, lo informe, haga esto del conocimiento de los ancianos de la congregación, ya que ellos tienen instrucciones de la organización de moverse, de ver cómo pueden ayudarlo. A lo mejor no van a resolver el problema, a lo mejor sí, pero ellos pueden gestionar algunas ayudas para ayudarlo en su problema. Y si ellos no se mueven, avísele al viajante. Si él no se mueve, déjeme decirle que eso ya es muy preocupante, porque ya con hermanos así, ¿para qué quiere uno enemigos? Pero eso esperamos en Jehová que no pase. Los testigos de Jehová nos caracterizamos por ayudar, no solo por decir que ayudamos. Jehová espera que nos movamos, que ayudemos a nuestros hermanos, pero puede tener la seguridad de que estas cosas pasan. Le pasó al apóstol Pablo, él ayudó a muchas congregaciones y cuando él estuvo preso, ninguno lo visitó, ninguno le llevó ayuda, alimento, lo abandonaron cuando él más los necesitó. Y esto está en la Biblia, él se lo reclamó a los Gálatas, por ejemplo, les dijo, ustedes me abandonaron cuando más los necesité. Entonces, es parte del proceso, hermanos, no estoy diciendo que está bien, pero puede tener la seguridad de que Jehová está tomando nota en un registro de quienes ayudan y quienes no ayudan. Y no piense, esos que no ayudan van a ser felices para siempre. Jehová tiene cuentas con ellos. Por eso Pablo les dijo, espero que no les sea sumado a su cuenta. ¿Por qué dijo eso Pablo? ¿Por qué no dijo Pablo, bueno, tengo que fijarme en los puntos positivos y no en las imperfecciones? ¿Por qué no razonó así Pablo? ¿Por qué él dijo, más bien, espero que no les sea añadido a su cuenta? Son palabras muy fuertes, muy significativas, porque dice la Biblia que todos estaremos de pie delante del Tribunal Supremo de Dios y tendremos que dar cuentas por nuestras acciones. Así que no pensemos que aquellos que no ayudan, que son indiferentes, que son insensibles y más duros de corazón, que son tacaños, van a quedar así impunes y van a pasar sin mayor problema a un nuevo mundo. Tendrán cuentas que dar y responder, y no importa cuántos carros, cuántos vehículos tengan en este sistema, cuántas propiedades, cuántos millones, porque hay quienes son millonarios y no dan ni un céntimo, y están viendo a los demás padeciendo y no dan ni un céntimo. Bueno, de nada les va a servir todos esos bienes materiales delante de Jehová. Este fue un punto explicativo muy importante, quería mencionarlo porque es una realidad que se vive y Jehová no aprueba el ser tacaños. Predicar es importante, pero ayudar a nuestros hermanos es muy importante. Y eso fue algo que Pablo le reclamó al apóstol Pedro. Él le dijo, tú predicas, tú le dices a la gente que viva como cristianos, pero tú no estás viviendo como un cristiano. Cuando fue aquella simulación, dice la Biblia. Si Pablo estuviera hoy entre nosotros, seguro que él le reclamaría eso a muchos hermanos, incluyendo a muchos que se autodenominan ungidos. Les diría, ustedes predican una cosa, pero sus acciones demuestran otra cosa. Y eso está en la Biblia, no son palabras de mi boca, eso está en la Biblia. Pero bueno, ese ya es otro tema. Confiamos en Jehová, que de una u otra forma Él responderá a nuestras oraciones. Párrafo 15. ¿Qué ayudó a una hermana a ver que Jehová sí contestaba sus oraciones?
la ayudó o le ayudó el estar pendiente. Ella cuenta que sentía que no había respuesta, pero tomó la iniciativa de escribir sus peticiones en un cuaderno, en un libro de anotaciones, y luego se dio cuenta al repasar sus notas que Dios sí había respondido la mayoría de sus oraciones, incluso algunas que ya ni recordaba. Cuenta. ¿Cómo nos ayuda la fe cuando oramos? Párrafo 16. La fe nos ayuda a saber que Jehová escucha y responde. No sabemos cómo, pero Él responderá nuestras oraciones. Eso es importante. Un matrimonio llamado Mike y Prissy le pidieron a Jehová que querían servir en Betel, y muchas veces mandaron la solicitud y no respondieron. Nunca les respondieron. Pero ellos tenían fe en que Jehová sabía dónde serían más útiles. ¿Y qué cree? Terminaron en la obra de circuito. Así que Jehová no siempre responde como uno espera, pero sí contesta, sí responde, incluso mejor de lo que uno había imaginado. Según el Salmos 86, 6, 7, ¿de qué estamos seguros? Bueno, podemos estar seguros de que Jehová puede darnos sabiduría, puede darnos fuerzas para aguantar, puede usar a nuestros hermanos, sin duda que sí los puede usar, e incluso personas no creyentes para ayudarnos, a esos que llamamos mundanos. Esa palabra debemos tener cuidado cuando la usamos, es muy despectiva, es como decir, como cuando las personas del mundo nos dicen a nosotros sectarios o fanáticos, son palabras muy despectivas. Mateo 7:12, no decir o tratar a otros como nos gustaría que nos trataran o que no nos trataran. Entonces debemos tener cuidado. Jehová puede usar a cualquiera para cumplir su propósito, y ese propósito incluye responder la oración suya o mía. Entonces, esto es muy importante. Hemos podido repasar cómo es que Jehová responde nuestras oraciones, no siempre como esperábamos, no siempre en el momento que esperábamos, pero sí de maneras que no habíamos imaginado. Y esto nos ayuda bastante, nos va a sostener, nos va a ayudar a tener un punto de vista realista de cómo funcionan las cosas. Y bueno, tener fe en Jehová, encomendarnos siempre a Él y entender que las dificultades nos van puliendo, nos van refinando. Así que hermanos, muchas gracias por acompañarnos. Este fue nuestro análisis explicativo del artículo de esta semana. Les agradezco, les invito a suscribirse si aún no lo han hecho, a dejar su like, a compartir este video. Eso me ayudará, me apoyará bastante y se los voy a agradecer muchísimo. Llegamos al final, les envío un gran abrazo. Yo no estoy al tanto, no conozco las dificultades que usted está pasando en este momento, pero lo que sí sé es que Jehová sí está al tanto y que con la ayuda de Él podremos salir adelante. Tengamos fe, no dejemos de confiar en Jehová y vivamos un día a la vez. Bendiciones, mis hermanos, y hasta la próxima.